Hola. Bienvenidos a Verdades Sembradas. Estamos a las puertas de una revolución, una transformación de la economía que está cambiando la libertad y el control como los conocemos. Lo que solía ser ciencia ficción se ha convertido en una realidad tangible, silenciosa, pero absolutamente ineludible. Estamos hablando de tecnologías que no solo manejan el dinero, sino que ya están comenzando a moldear nuestras vidas, nuestros comportamientos y nuestros destinos. ¿Están listos para descubrir lo que este nuevo sistema financiero podría significar para cada uno de nosotros? Quédense conmigo, porque este conocimiento es esencial para el tiempo en que estamos viviendo. Parte 1. La revolución financiera digital, un nuevo sistema de control. La tecnología ha cambiado drásticamente nuestra relación con el dinero. Nos ha liberado de la necesidad de cargar efectivo, y con un clic o un desliz de pantalla, ahora podemos comprar, vender y transferir fondos instantáneamente desde cualquier lugar. Pero detrás de esta comodidad hay un sistema de vigilancia tan sofisticado que podría hacer temblar a cualquiera. Cada movimiento bancario, cada compra y cada pequeña transacción forman parte de un rastro digital que revela más de lo que imaginamos. Este sistema no solo sabe cuánto gastas, sino en qué gastas, cuándo lo haces, y con quién. El dinero, esa herramienta de libertad y posibilidad, está comenzando a convertirse en un hilo con el que los gigantes tecnológicos y financieros tejen una red de control invisible. Y mientras tú compras esa taza de café o haces una transferencia bancaria, este sistema, como un ojo gigante, está observando. Para el ciudadano común, esto puede sonar inofensivo, pero piensen, ¿qué significa para tu privacidad, tu autonomía y tu futuro cuando cada movimiento queda registrado en esta red inquebrantable? La Biblia ya advertía sobre un sistema de control financiero absoluto en Apocalipsis 13, 16-17, donde una marca se convierte en el único medio para comprar y vender. Este futuro, que antes parecía lejano y casi irreal, se vuelve más tangible en esta era digital. Un sistema que pueda monitorear cada aspecto financiero está más cerca de implementar una economía donde todos los individuos estén bajo una misma norma global. ¿Estamos viendo el preludio de esa advertencia? La pregunta queda abierta. Parte 2. Inteligencia artificial y el monitoreo constante, el ojo que todo lo ve. La inteligencia artificial es el motor de esta transformación. Si bien la inteligencia artificial nos permite predecir tendencias financieras, evitar fraudes y personalizar nuestras experiencias bancarias, también tiene un lado oscuro. Imaginen un sistema que pueda analizar cada transacción, cada compra, y no solo eso, sino también tu perfil de gasto, tus gustos, tus intereses. Esta inteligencia no solo almacena tus datos, sino que los interpreta y clasifica, construyendo una imagen casi completa de quién eres. ¿Qué tan libre serías si alguien pudiera anticipar tus decisiones financieras antes de que tú mismo las tomaras? La inteligencia artificial ya permite esto, y aunque actualmente el uso de esta tecnología está limitado a la seguridad financiera y la personalización, nada impide que, en un futuro cercano, esta tecnología decida que puedes comprar y que no. Parte 3. Blockchain, la huella digital que nunca se borra. El blockchain es otro pilar de esta era de control financiero. Diseñado para registrar cada transacción de manera transparente, fue visto inicialmente como un sistema que liberaría al dinero de la manipulación de los gobiernos y los bancos. Hoy, se ha convertido en una herramienta que asegura que cada transacción esté registrada y sea prácticamente imborrable. La promesa de un sistema libre y descentralizado es tentadora, pero el blockchain no se puede eliminar y cada transacción permanece ahí, para siempre. Imagina que cada paso que das queda registrado en una cadena de bloques, que no importa cuánto tiempo pase, tus movimientos financieros están ahí para que los vea quien tenga acceso a esos registros. Esta transparencia, que al inicio nos atrae, también es una prisión, un archivo de nuestros actos financieros que no podemos borrar. Y ahora,
los gobiernos están comenzando a centralizar sus propias monedas digitales basadas en blockchain, dejando claro que ellos también quieren esa transparencia, pero no para protegerte, sino para poder ver cada transacción y, eventualmente, controlarla. Parte 4. El declive del efectivo y el surgimiento del control digital. La desaparición del efectivo ya no es una idea de ciencia ficción, es una realidad en progreso. Algunos países están adoptando políticas de eliminación del dinero en papel, sustituyéndolo por pagos digitales obligatorios. Este cambio suena conveniente y seguro, pero, ¿qué sucede cuando el dinero que usas solo existe en el sistema? Sin efectivo, cada transacción es rastreable. Ya no podrás hacer una compra sin que alguien lo sepa, sin que alguien lo apruebe. La desaparición del dinero físico puede ser la herramienta perfecta para un control absoluto, donde el sistema financiero no solo se use para mover el dinero, sino para decidir quién participa en la economía y quién no. Una simple orden y, de pronto, tu acceso a la economía puede bloquearse con un clic. Parte 5. Riesgo de pérdida de libertad financiera, consecuencias que no podemos ignorar. ¿Y qué significa esto para ti? En un sistema donde cada aspecto financiero puede ser monitoreado y controlado, tu libertad financiera ya no es tuya. Ya existen lugares en el mundo donde el comportamiento es controlado mediante un sistema de crédito social que premia o castiga según las decisiones de los ciudadanos. En un sistema completamente digital, estas decisiones pueden influir no solo en tu estatus social, sino en tu capacidad de comprar alimentos, acceder a servicios básicos, o simplemente de usar tu propio dinero. La Biblia advierte que habrá tiempos en los que aquellos que no se alineen con el sistema serán perseguidos. Este sistema financiero de control global podría ser la herramienta para imponer una lealtad que limite o incluso borre la libertad de aquellos que se nieguen a obedecer. La decisión final. Estamos viviendo en un momento decisivo de la historia humana. La tecnología que parecía estar destinada solo a facilitar nuestras vidas ahora tiene el potencial de transformarse en un sistema de control total. Lo que hoy vemos como conveniencia digital, una economía donde cada transacción es rápida y cada pago fácil, también podría convertirse en una prisión invisible donde tu libertad está condicionada y tu capacidad de comprar y vender depende de tu obediencia. La Biblia nos alerta en Apocalipsis sobre un sistema económico global que exigiría sumisión. Hoy estamos viendo el nacimiento de una estructura que permite una vigilancia sin precedentes, un control absoluto y centralizado sobre los recursos. Este escenario está acercándonos a ese punto donde cada decisión importa, donde debemos elegir conscientemente cómo nos alineamos. La pregunta entonces es, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Nos entregaremos por completo a la comodidad de un sistema que facilita nuestra vida a cambio de nuestra libertad? ¿O tomaremos una postura más firme, manteniendo nuestra independencia y siendo conscientes de las advertencias bíblicas? La Biblia nos llama a ser vigilantes y a no conformarnos con el mundo, porque detrás de esta aparente tranquilidad financiera puede estar acechando un peligro eterno. Estamos viviendo tiempos críticos, y hoy más que nunca, necesitamos discernimiento y sabiduría. Mantente alerta, toma decisiones informadas y, sobre todo, busca la verdad en la palabra. Porque solo en Cristo encontramos libertad verdadera, la que no se controla ni se compra. La decisión es tuya, ¿en quién confías para tu futuro? Si has llegado hasta aquí, sabes que este no es un tema cualquiera, se trata de nuestra libertad, de nuestras decisiones y, en última instancia, de nuestra fe. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir preparados, entendiendo los tiempos que estamos enfrentando y tomando decisiones basadas en la verdad. No dejemos que la tecnología nos lleve por un camino sin retorno, sino que tomemos cada paso con sabiduría. Haz una elección informada. Mantente alerta. Si este video ha resonado contigo, te invito a compartirlo, a darle un like y a suscribirte. Cada uno de nosotros debe saber que se está construyendo a nuestro alrededor, y juntos, podemos despertar a muchos más. Nos vemos en el próximo video.
Y recuerda, el conocimiento es poder, pero la verdad es libertad.